todos buscamos respuestas. Algunas llegan en forma de señales claras, pero otras se aparecen de manera menos convencionales. Imagina despertar en medio de la noche con una voz que llama por tu nombre. La voz es suave, tranquilizadora incluso. Cada noche, esa voz vuelve a presentarse ante ti. A veces solo para platicar, pero en otras ocasiones te guía. Y cuando lo hace y sigues sus consejos, te das cuenta de que tu vida va cambiando para bien. Poco a poco empiezas a confiar en esa voz. Secretos que nadie más podría conocer. Promesas que creías imposible que algún día se cumplieran. Llega un punto en el que esa voz se convierte en algo indispensable para ti. Tanto así que harías cualquier cosa que te pidiera. De un día para otro, la voz comienza a cambiar. Las palabras se vuelven extrañas. La presencia reconfortante y cálida se torna fría, distante y cruel. Aquí es donde te pregunto, ¿qué harías si tu única luz comienza a convertirse en oscuridad? Cuando la guía, que pensabas que era celestial, comienza a revelar su verdadero rostro. El video del día de hoy no es uno simple de hacer. Como pueden ver por el título, vamos a hablar de un tema complicado. Exploraremos casos reales de personas que confirman haber creído estar hablando con ángeles, seres espirituales o incluso con el mismísimo Dios, cuando en realidad algo mucho más siniestro estaba manipulando la situación. Reunimos testimonios y contenido audiovisual, el cual nos ayudará a entender un poco más esta situación. Siempre que hablo de religión o algo por el estilo, los videos tienden a ser un poco más polémicos. Independientemente de lo que puedan estar pensando en estos momentos, les pido que escuchen lo que estoy a punto de decir, ya que estas historias no son inventadas, son de personas cuyas experiencias han sido reales. Yo soy Pato, de Patos Potions, y sean bienvenidos a este nuevo video. Comencemos. Era el año 1970. La norteamericana Joanna Michelsen se adentró en el mundo del ocultismo benevolente. Convencida de estar sirviendo a Dios, Joanna se convirtió en asistente de Pachita, una famosa curandera y cirujana psíquica que realizaba operaciones milagrosas sin instrumentos médicos. Pero ¿qué era lo que Pachita hacía realmente? Según testimonios, ella invocaba a un espíritu guía, el cual llamaba hermanito. Y al parecer, cuando lo hacía, rezaba el Padre Nuestro junto a Joanna antes de operar. Estas cirugías eran impactantes. Pachita afirmaba estar poseída por el espíritu del antiguo líder Cuauhtémoc, y con un cuchillo abría a los pacientes y trasplantaba órganos invisibles con sus manos desnudas. Joanna nos cuenta que presenció vértebras supuestamente materializándose, o pulmones enfermos siendo arrancados y sustituidos por otros sanos en cuestión de minutos. Y lo más increíble de todo esto era que lo hacía sin anestesia y sin que el paciente sintiera dolor alguno. Por obvias razones, Joanna quedó maravillada al inicio y pensó que era testigo de nada más y nada menos que el poder de Dios. Cuenta que sentía una especie de conexión metafísica muy fuerte en aquellas sesiones y que incluso creía ver la mano de Dios detrás de cada milagro. Sin embargo, con el tiempo empezaron a ocurrir cosas inquietantes.
En un caso en especial, un paciente llamado David murió tras una de las operaciones milagrosas. Esto sacudió fuertemente la fe ciega de Johanna en Pachita. Asimismo, Johanna empezó a experimentar una presencia helada y oscura y empezó a tener visiones perturbadoras que simplemente no se podía explicar. En su autobiografía, The Beautiful Side of Evil, traducida como El lado hermoso del mal, Johanna revela que comenzó a sospechar que aquellos milagros que Pachita producía no provenían realmente de Dios, sino de algo mucho más maligno que se camuflajeaba con la bondad. Johanna relata que empezó a sentir entidades demoníacas que la oprimían, aun cuando éstas se presentaban como guías o como seres celestiales bajo el nombre de Jesús. Descubrió, horrorizada, que Hermanito y los espíritus invocados eran una farsa demoníaca. Ellos operaban para ganar confianza, pero dejaban atrás un rastro de engaño y oscuridad. Es ahí cuando Johanna decidió retirarse. Su testimonio, incluido conferencias y entrevistas, es completamente abrumador. Ella, en una entrevista, dice: "El mal puede presentarse con rostro hermoso, usando terminología religiosa y obras espectaculares para engañar. ¿Será verdad que Johanna verdaderamente experimentó algo oscuro e incluso demoníaco en las operaciones que realizaba junto a Pachita? ¿O será este simplemente un caso de histeria? Lo dejo a tu criterio. No siempre tenemos que recurrir a personas famosas o casos impactantes para encontrar entidades malignas que se hacen pasar por algo más. Esto es algo que nos puede suceder a ti, a mí, o en el caso del que estamos a punto de hablar, a Jessica Fernández, una TikToker quien compartió un testimonio terrorífico en un video titulado Mi experiencia espiritual con entidades angelicales. Aunque este título suene positivo, les aseguro, la cosa se pone oscura rápido. En este TikTok, Jessica relata que durante un periodo de su vida escuchaba voces misteriosas que ella creía que eran entidades angelicales. Estas la guiaban en su día a día. Según cuenta, las presuntas voces la acompañaban al desayunar, al comer, al merendar, al cenar e incluso al dormir. Es decir, estaban presentes en todo momento. Algunas veces solo era para brindarle compañía, pero en otros casos ellos daban consejos. Con el paso del tiempo, estos ángeles empezaron a mostrar intenciones negativas. La TikToker nos cuenta que empezaron a pedirle cosas que, con sus propias palabras, la hicieron empezar a sentirse amenazada por algo oscuro, algo que simplemente no estaba bien. Este TikTok obtuvo un alto nivel de difusión, superando los 50,000 me gustas y acumulando cientos de comentarios, algunos incluso compartiendo sus propias experiencias de seres que se les presentaron como bondadosos y buenos, pero con el tiempo resultaron ser simplemente entidades malignas tratando de aprovecharse. Esto no fue el fin de la historia de Jessica, ya que algunas semanas después subió un segundo TikTok titulado Voces en mi cabeza, una lucha interna contra los demonios. En este empezó a referirse abiertamente a esas voces como demonios. Un detalle especialmente inquietante de toda esta historia es que Jessica menciona que la lucha estuvo ligada a la vida de su sobrino. Esto sugiere que las voces malignas llegaron a afectar no solo a Jessica, sino que de alguna manera
llegaron a poner en peligro a sus seres queridos. Aunque lo que estoy a punto de decir es especulación, es posible que las entidades intentaran confundirla o manipularla respecto a su sobrino. Puede que día tras día, cuando ella dormía, estas voces le susurraban que lo lastimara, que le hiciera daño o incluso algo mucho peor. Si hay algo que aprendí de esta historia, es que si una entidad maligna puede disfrazarse de luz, ¿cómo sabemos qué experiencias espirituales nuestras son realmente auténticas? ¿Cuáles han llegado a nosotros a partir de una buena voluntad? ¿Y cuáles más han sido manipuladas por algo mucho más oscuro que no podemos ver? Para el siguiente caso, retrocedamos en el tiempo un poco. Uno de los casos históricos más escalofriantes de engaño espiritual es el de Sor Magdalena de la Cruz, una monja española que vivió en el siglo XVI. Para los que no lo sepan, Magdalena era extremadamente famosa en su época, tanto así que fue catalogada como una santa viva. Llegó a ser venerada por nobles y plebeyos durante más de 20 años. Se decía que era una excelente profeta y curandera. Sin embargo, tras décadas de fama y vivir en la santidad, se reveló una verdad aterradora. La misma que había utilizado para curar y traer el bien no era verdaderamente traída por un ser de luz. De hecho, todo lo contrario. En una terrible tarde, Magdalena reveló enfrente de múltiples personas que ella había estado en un pacto con el diablo desde su niñez. En 1543, gravemente enferma y temiendo por su alma, confesó ante la Inquisición que a la edad de 5 años se le había aparecido un ser sobrenatural de aspecto bellísimo. Él habló con ella haciéndose pasar por un ángel de Dios. Aquella entidad la acompañó durante toda su vida y le concedía dones extraordinarios a cambio de su obediencia total. La monja admitió que efectivamente hizo un pacto con ese espíritu desde que era niña. ¿Cuáles eran los términos?, se preguntarán. Magdalena, por su parte, pidió fama y fortuna, un deseo mundano. Por otro lado, el falso ángel, como mencioné anteriormente, solo le pidió una cosa: obediencia total. Los dos cumplieron su parte del trato, y para los 12 años, Magdalena era aclamada por multitudes como un alma prodigiosa. Sus milagros y visiones cautivaron a tantos que fue elevada al estatus de una santa, pero el precio de ese pacto fue inhumano. Magdalena procedió a contar cómo el supuesto ángel en realidad era un demonio. Este la forzaba a hacer actos impuros y aberrantes, y reveló que todos sus fenómenos místicos no eran nada más y nada menos que producidos por el demonio. Nada de lo que ella hizo en sus 20 años provenía de Dios. Magdalena de la Cruz fue ahora llamada la falsa santa y monja diabólica. Este ejemplo sacudió a la iglesia y se propagó como la primera vez que Satanás pudo engañar incluso a alguien de gran santidad. Magdalena fue condenada a penitencia por toda su vida. Pasó sus últimos años aislada, rezando para expiar su acto. Y después de muchos años, ella simplemente murió. Si es que ella llegó a ser perdonada por Dios, nadie lo sabe. Uno de los casos recientes más discutidos de un posible engaño espiritual es el de Básula Riden,
Una mujer greco-ortodoxa que desde 1985 asegura recibir mensajes de nada más y nada menos que Jesús. Esto lo hace a través de escritura automática, un método de comunicación el cual involucra en dejar a tu cuerpo ser poseído por entidades. Esto con la finalidad de escribir mensajes en un libro que reside frente a ti. Ha publicado numerosos cuadernos de revelaciones bajo el título La verdadera vida en Dios. Ella describe que, al tomar la pluma, una fuerza superior guía su mano y escribe palabras sagradas. Una experiencia muy vívida donde afirma dialogar con Cristo. Sin embargo, expertos en discernimiento espiritual han advertido que este fenómeno es peligroso, pues la escritura automática es común en el espiritismo y suele implicar entidades engañosas. De hecho, la Iglesia Católica investigó los escritos de Básula y encontró en ellos errores doctrinales y confusiones, llegando a concluir que, verdaderamente, su comunicación no tiene origen divino, sino demoníaco. En 1995, el Vaticano publicó una notificación oficial señalando aspectos problemáticos en sus mensajes y pidiendo a los fieles que no los considerasen como algo auténtico. Lo más inquietante es que la propia Básula reconoció que en ciertas ocasiones un demonio se infiltraba en sus visiones. En sus primeros años de comunicación, según nos cuenta Básula, se dio cuenta de que un espíritu maligno podía imitar la caligrafía con la que se manifestaba Jesús y colarse en el dictado de los mensajes. Ella admitió textualmente la capacidad del demonio de entrar en el fenómeno de escritura automática usando la misma escritura santa que Jesús usa para comunicarse conmigo. Es aterrorizante. Esto es completamente estremecedor, ya que si lo que dice Básula es cierto, significaría que una entidad puede hacerse pasar por Dios. Como ya sabrán, en lo personal soy un practicante de la comunicación espiritual. Conozco e he intentado varios métodos de comunicación como el tarot, la escritura automática, la meditación, los sueños, la tirada de huesos, entre muchos otros. Para mí, lo que hizo Básula es completamente posible. De hecho, yo mismo en este canal tengo un video donde utilizo una herramienta llamada la Ouija de Jesucristo para comunicarme con él. Y según mis creencias, verdaderamente logré entablar una conversación con él. Sé que no muchos van a querer esta narrativa y no los invito a que lo hagan. Es por eso que yo digo, en lo personal, yo creo que Básula sí tiene la habilidad de comunicarse con seres divinos. Si es Dios o Jesús, desconozco. Pero el hecho de que ella admita que los seres demoníacos se pueden infiltrar en este tipo de comunicación, para mí, es lo más confiable que puede hacer. Yo no creería en alguien que afirma que su comunicación es completamente pura y sin error. Al contrario, creería en un humano que se equivoca, en un humano que entiende que a veces no está hablando con quien cree. En lo personal, he tenido múltiples ocasiones donde esto me ha ocurrido. Desde entidades haciéndose pasar por demonios cuando realmente no son nada, hasta veces que yo creo estar platicando con mis guardianes espirituales cuando verdaderamente no es así. Si les interesa hablar del tema, probablemente pueda hacer otro video, pero por lo pronto pasemos con el último caso que les traigo el día de hoy. Muchos de ustedes probablemente entraron en este video y pensaron que iba a hablar sobre algún culto. Y aunque no era la idea principal, no están erróneos. Les traigo ahora el testimonio de Roger Morneau, un hombre que vivió en carne propia entidades malignas que se presentaron a él como fuerzas de bien. Roger en su juventud vivió en Montreal, Canadá. Un día, como cualquier otro, fue invitado a formar parte de una sociedad secreta de la élite, donde se practicaba la adoración de espíritus. Este culto era extremadamente exclusivo y no se referían abiertamente a los demonios como demonios, sino como dioses antiguos.
Esto es extremadamente curioso, ya que la palabra demonio proviene del griego antiguo daemon, que significa justamente Dios antiguo. Roger relata en su libro Un viaje a lo sobrenatural, que quedó deslumbrado al presenciar rituales en los que sucedían fenómenos inexplicables, apariciones, objetos que levitaban y favores concedidos a los iniciados. Todo esto atribuido a la intervención de espíritus superiores. Solo con el tiempo comprendería que aquellos dioses eran en realidad demonios disfrazados. En una entrevista filmada, Roger describe la sala de adoración de los dioses dentro de la secta. Un altar lujosamente adornado donde un sumo sacerdote invocaba entidades invisibles. Los miembros creían servir a guías espirituales, pero solamente eran engañados. En algún momento, los líderes se acercaron a Roger y le confesaron que la finalidad de su organización era engañar a la humanidad. ¿Y cómo iban a lograrlo? Alejándolos de Dios. Un testimonio específico de Roger se torna muy aterrador cuando cuenta cómo intentó salir de aquella sociedad. Al mostrar interés por, entre comillas, el verdadero Dios y negarse a seguir adorando a los dioses falsos del grupo, fue amenazado de muerte sobrenatural. Un amigo le advirtió: nadie ha salido vivo de nuestra sociedad secreta. Nos introdujeron aquí los espíritus y estamos sujetos a ellos. Convencido de que no podía seguir su vida así, Roger decidió huir y buscar refugio en la fe cristiana. Pasó noches enteras orando y estudiando la Biblia. Él recuenta que alrededor suyo sentía la furia de fuerzas invisibles, hasta que un día, por fin, logró romper sus lazos con esos espíritus malignos. Desde entonces, él dedicó su vida a denunciar las artimañas demoníacas. En sus varios libros y entrevistas, explica que lo que muchos veneran como dioses o seres de luz son en realidad demonios engañadores, tal como lo advierte la Biblia. También dice que siente pena por todos sus compañeros que no pudieron darse cuenta de la verdad, ya que él pudo continuar con su vida, pero nadie sabe qué es lo que pasó con el resto de los miembros de ese culto. Como pudimos ver a lo largo de estos casos, el fenómeno de voces o seres que se hacen pasar por entidades de luz para acercarse a nosotros, solo con el fin de luego revelarse como entidades oscuras, no es tan raro. Asimismo, tampoco es algo reciente. Es algo que se ha estado experimentando por cientos y cientos de años. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es la finalidad de lo maligno de camuflajearse como algo bueno o algo bondadoso? ¿No sería más fácil simplemente ofrecerle a alguien sus deseos más carnales o más primitivos? En lo personal, creo que llegar hacia alguien manipulándolos no es la mejor forma de cautivarlos. Pero si es un método que han utilizado por tanto tiempo, será porque probablemente les rinde frutos. Como les conté anteriormente, yo en lo personal he tenido bastantes experiencias con entidades demoníacas. Y aunque no todas se sienten iguales, puedo admitir que me han intentado llegar de múltiples maneras. Algunos han tratado de llegar a mí mediante la intimidación, sí, haciéndome sentir pequeño y que no tengo otra opción más que escucharlos. Pero otros, específicamente los que más me aterran a mí, no se presentan ante ti como seres malignos, poderosos y enormes, sino al contrario, como seres tranquilos que lo único que quieren es ayudarte a ser feliz. Seres que cuando hablas con ellos te hacen sentir una paz como nunca antes la has sentido. Y ahora que lo pienso, creo que me retracto de lo que dije anteriormente. Ahora entiendo por qué llegan a nosotros de esta manera, porque lo que buscan es manipularnos, darnos una pizca o una probadita de lo que podríamos tener si les hiciéramos caso. Existen algunos cuantos métodos para saber si con lo que estás hablando es verdaderamente divino o demoníaco, pero en lo personal, creo que ninguno es 100% viable. Así que para cualquier persona que esté pasando por una situación similar, que pueda escuchar voces o que pueda abrir comunicación con entidades, simplemente les tengo una pregunta. ¿Cómo se sentirían si se dan cuenta de que con lo que sea que han estado hablando los últimos días, meses
años incluso. No es alguien que desea lo mejor para ustedes, sino una entidad oscura que está buscando aprovecharse de ti y que cuando sienta que el momento llegó, te apuñalará por la espalda. Si algo nos dimos cuenta en este video es que no debemos confiar en todo lo que se presenta a nosotros como bueno. Y si alguno de ustedes escucha una voz en la noche cuando están preparándose para dormir, simplemente les pido que recuerden este video y se pregunten a sí mismos, ¿verdaderamente vale la pena adentrarme en esto? Yo soy Pato de Patos Potions y esto ha sido todo por el video del día de hoy. Les pido que si no lo han hecho, déjenme en los comentarios si tienen alguna experiencia donde han escuchado voces que resultaron no ser lo que decían ser. Asimismo, les pido de todo corazón que le den like, que compartan el video con personas a quien les guste este tipo de temas y que se suscriban si no lo han hecho, ya que estamos muy cerca de los 100,000 suscriptores. Les recuerdo que tengo otros 2 canales por si no se han aburrido de mi voz. En uno hablamos de chismes, noticias y dinámicas con mis seguidores. Ese es Pato RMZ. Y en el otro jugamos exclusivamente videojuegos de terror. Patos Games. Asimismo, hago streams en Twitch lunes, miércoles y jueves, de 4 a 6 pm y los domingos de 8 a 10. Todo hora México. Si gustan formar parte de una comunidad o hacerse más cercanos a mí, ahí los espero. Díganos que vienen de YouTube y les mandaré un agradecimiento bastante bonito. Por último, si no tienen tiempo para unírselos en vivos pero aún así quieren verlos, acabo de abrir un nuevo canal llamado Patos Bots, donde voy a estar subiendo todos y cada uno de mis directos. Así que sí, les agradezco nuevamente haberse quedado hasta el final del video. Nos vemos la siguiente semana con el siguiente. Hasta la próxima y chao chao.